Hablar de la vida de oración se consideraría que es algo normal entre nosotros y que todos nosotros oramos y que de alguna manera sabemos orar. La oración es sencilla, pero a su vez es un secreto espiritual que necesitamos enfocarlo de la manera correcta. Por ejemplo, en la época de Jesús, la gente oraba. Los fariseos oraban 3 veces al día y estaban acostumbrados a un sistema religioso establecido por fariseos, por los saduceos, los escribas, diferentes castas y diferentes frentes religiosos. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 11, dice que un discípulo se acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñaba a sus discípulos. Mire lo interesante, porque si hay una vida de oración, hay religión, hay costumbre de orar, pero ese discípulo que la Biblia no identifica con nombre, y cuando encontramos así un discípulo, una persona que no tiene nombre, ¿sabe qué nos está diciendo? Que ese discípulo es usted y soy yo. Que también tenemos que decirle al Señor Jesús: enséñanos a orar, ¿verdad? Y creo que tenemos que aprender a orar, porque Jesús oraba y sucedían cosas sobrenaturales. La Biblia dice que si pedimos vamos a hallar, que si buscamos vamos a encontrar. Miren lo que dice la palabra. Un texto muy conocido, yo considero que por todo el pueblo cristiano, Jeremías 33:3. Clama a mí, y la Biblia dice que, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la palabra habla que si oramos, el Señor va a responder, que el Señor está atento a la voz de nuestro ruego, que clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, ¿verdad? Es decir, que tenemos recurso suficiente bíblico para saber que Dios escucha nuestra oración y que Dios responde a nuestra oración conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero de otro lado, podríamos hacer un diagnóstico de lo que es la vida de oración, para decir cosas como estas: si realmente comprendiéramos el secreto de la oración, oraríamos más. Oraríamos más. ¿Por qué considera que a una persona, a un creyente, se le dificulta orar? ¿Por qué lo ve a veces como una carga? En algunas ocasiones, y no pretendo juzgar a nadie, pero uno puede estar en un tiempo de oración y gente se conecta 5 o 7 minutos y después le cuesta seguir orando. No han tenido lo que es la experiencia de 1 hora, 2 horas de oración continuas. Si soy pastor, eso es demasiado. ¿Sabe por qué? Porque no ha encontrado el secreto de la oración. No ha encontrado el secreto realmente de la oración. Porque seguramente ha levantado algunas oraciones y ve que no hay respuesta. Entonces eso lo desanima. Pero nada glorioso sucederá si no hay oración. Es a través del poder de la oración. Decimos amén a eso. Así que debemos comprender lo que es la oración, y hoy voy a comenzar con una enseñanza que he titulado La labor del intercesor. Aquí tendríamos que decir entonces que podemos tener oraciones personales, oraciones cuyo propósito puede ser sincero y tiene que ver con mi comunión con Dios, mi anhelo de ver una respuesta del Señor, encomendar mi vida, encomendar mi familia. Ese puede ser el propósito de mi oración. Y vale, está bien que usted saque tiempo para orar, consagrar su vida, su negocio, su familia,
sus quehaceres, es bueno porque usted a través de esto está diciendo: Señor, yo quiero que todo lo que soy, lo que haga, lo quiero encomendar delante de tu presencia. Ahora, si esa oración no fuera acompañada de una vida de compromiso, se convertiría en un agüero. Lo que hace que la oración sea continua, o más bien genuina, es mi relación y mi compromiso con Dios. Pero cuando yo levanto una oración nada más por un beneficio, pero no hay compromiso, eso se llama agüero. Y usted ve, por ejemplo, en los negocios, la oración del negocio, la oración del zapatero, la oración del conductor, la oración del constructor, la oración de todos. Y a veces la colocan en un afiche y en muchos lugares, y eso se convierte en un agüero, como tener la Biblia abierta en el Salmo 91 creyendo que eso produce protección divina. Y eso no produce, no se da la protección divina porque la Biblia está abierta en un texto, sino porque yo vivo la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tengo que hablarle de esa manera para poder enseñar como le hablé hace 8 días, y estoy contento porque la palabra está produciendo fruto. Amén. La palabra está produciendo fruto. Entonces, esa es una oración. Vale que usted tenga esa oración, pero hay un nivel más profundo de la vida de oración que se llama la vida de intercesión, la vida del intercesor. Entonces ya no es solo la persona que ora por sí misma y que ora por su familia, por su negocio y por las cosas de su vida personal. El nivel de intercesión es un nivel donde ahora este hombre o esta mujer de Dios han comprendido que tienen un llamado del Señor de ponerse en la brecha a favor de otros, clamar a favor de otros. Esa es una oración no común en medio del pueblo de Dios. Por eso mismo que le decía hace un momento, está la oración personal, están los afanes, la lucha por orar. Pero el intercesor es una persona que no solo ora por sí mismo, sino que se ocupa de orar por los demás, por gente que conoce y gente que no conoce. Yo tuve una experiencia alguna vez, y esto puede parecer loco, y puede parecer para algunos eso no tiene sentido, pero sorpresa nos llevaremos en el reino de los cielos. Estábamos alguna ocasión en una oración matutina presencial aquí, cuando hacíamos los 40 días, y me subí a la azotea. Eran como las 6:15, ya empezaba a despuntar el sol, y yo estaba orando ahí en la azotea, y cuando estaba orando pasó un avión, y el Espíritu Santo me puso a orar por todas las personas que iban en ese avión, y me mostró cosas, y me inquietó por algunas cosas de orar por esas personas. El avión se fue, yo no sé quiénes eran esas personas, pero por algo Dios me puso a orar por esa persona. Alguna vez conté un testimonio, y lo voy a recordar, un testimonio real, para poder hacer esta fijación. Unos intercesores estaban en un país de Centroamérica clamando delante del Señor, y el Espíritu Santo puso en el corazón de ellos empezar a orar por misioneros, y empezaron a orar por misioneros, y mientras oraban por los misioneros, el Espíritu Santo los llevó a orar por un país, por misioneros de un país, y estaban clamando delante del Señor, y Dios comienza a moverlos, hablando en lenguas, intercediendo en lenguas, clamando, cubriendo a los misioneros que estaban en ese lugar. Y fue un tiempo de espiritual. Yo no sé, yo creo que usted lo ha sentido, que hay tiempo espiritual. Dice, oiga, hubo una tremenda bendición. Y más adelante uno se da cuenta por qué Dios lo puso a uno a orar así. Lo cierto es que pasó el tiempo, y a ese país de Centroamérica vinieron algunos misioneros a visitar ese país. Y cuando estaban los misioneros haciendo algunos cultos, en algunas reuniones, uno de ellos comenzó a dar testimonio y hablar cómo en el país donde él estaba haciendo la tarea vino una persecución muy fuerte. Él fue tomado por la oposición
y fue llevado a un lugar y estuvieron a punto de asesinarlo. Cuando iba a ser asesinado, dice que sucedió un milagro, algo raro, extraño, y dice que las personas lo que hicieron fue soltarlo y dejarlo ir. Y el testimonio impactó, y ahí estaban los intercesores. Y entonces ellos les impactó lo que él dijo y comenzaron a hablar, y cuando terminó el servicio hablaron con el misionero. Le resumo el testimonio: el mismo país, el mismo día y la misma hora donde los intercesores estaban clamando delante del Señor, fue que Dios guardó a ese hombre de Dios. Mire lo que Dios hace a través de la intercesión. Dios muestra cosas. Dios se manifiesta cuando hay intercesión. Así que con base en esto quiero que tomemos un texto bíblico y vamos a hacer un panorama sencillo en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel significa Dios me fortalece. Ezequiel se escribe cuando el profeta llevaba 30 años en el cautiverio. Déjeme explicarle esto. Cuando usted mira a los profetas, que se habla de profetas mayores y menores, se dice que son mayores por el tiempo que profetizaron y también por el contenido de sus libros. No porque sean más importantes que otros, es por tiempo que abarcaron y contenido de su profecía. Y se habla de profetas menores. A su vez, cuando uno hace un estudio de los profetas, habla de profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Así se estudian los profetas, para decir que hubo profetas antes de que el pueblo de Dios fuera al cautiverio. Por lo general es con la referencia del pueblo de Judá. Entonces hay profetas preexílicos. Jonás fue un profeta preexílico. Isaías fue un profeta preexílico porque fue antes del cautiverio. También hay profetas exílicos, es decir, que profetizaron durante el cautiverio. Tenemos a Jeremías en Jerusalén, como también tenemos a Ezequiel precisamente allí en medio de Babilonia. Y tenemos profetas posexílicos, es decir, aquellos que profetizaron después del cautiverio. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Ageo, Zacarías, que Dios los usa para exhortar al pueblo a restaurar el templo. ¿Me hago entender en eso? Ahora, Ezequiel fue tomado cautivo y llevado a Babilonia siendo un muchacho. Ezequiel pertenece a una familia sacerdotal. Y cuando llevaban 30 años de cautiverio, escúcheme eso, 30 años de cautiverio, el Señor visita a Ezequiel, y ahorita lo vamos a ver. Y ahí es donde se da esta profecía. La profecía que se recibe, que son 48 capítulos, nos está diciendo la condición del pueblo, por qué fueron al cautiverio. Ezequiel ve cómo la gloria de Dios abandona el templo, ve juicio de Dios, pero es tremendo cómo Ezequiel también ve en una visión de parte de Dios cómo la gloria de Dios vuelve al templo. Eso es importante en el estudio que vamos a hacer. De hecho, Ezequiel termina con una palabra muy linda: Jehová Shama, Jehová está allí, el Señor está en medio de la ciudad. Y está hablando del reino milenial de Cristo. Eso habla Ezequiel. Entonces, en medio de ello, en Ezequiel capítulo 22, ahí hay una palabra bien interesante. Ezequiel capítulo 22, el versículo 30, y después miraremos otros pasajes. Esta es la primera enseñanza de la escuela de intercesión, de oración. Así que si usted dice yo la voy a ver toda, sabe que usted dice yo estuve el día, hoy es 5, ¿no? Yo estuve el 5 de febrero en la primera lección. Usted estará el próximo primer sábado de marzo
y ya estaremos aquí dando la segunda. Entonces vamos a tener inscripciones, porque al finalizar, los que estén en toda la escuela les vamos a entregar un certificado bien importante, respaldado por la Pastoral Pentecostal del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. ¿Le parece bien? Entonces es una capacitación que estamos recibiendo. Usted está aquí recibiendo lo primero. Mire lo que dice el Señor. Aquí está hablando, cuando usted mira Ezequiel y viene hablando en el capítulo 22, habla de que habían líderes. Escúcheme, habían líderes. Y a veces el problema no es que no hayan líderes. Aquí habían líderes, lo que pasa es que no habían buenos líderes. Y el Señor dice esta palabra: y busqué entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los líderes religiosos, entre el pueblo, entre los que decían amar su presencia, entre los que decían tener conocimiento. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que hiciese puente, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Estos son de los versículos crudos. Mi esposa predicó un versículo crudo hace poco, que es Jueces 16:20, que dice que Sansón dijo: esta vez me levantaré como las otras y venceré a mis enemigos. Y dice: pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya se había ido de él. Esos textos a veces uno quisiera quitarlos de la Biblia. Son duros, evidencian momentos críticos. Y este pasaje está diciendo que Dios buscó entre su pueblo quien se pusiese en la brecha, quien hiciese vallado, para que no destruyera la tierra. Y dice: pero no lo hallé. Y por no hallarlo es que llegaron precisamente al cautiverio. Entonces podemos decir, cuando uno estudia la Biblia, uno encuentra a Dios buscando dos perfiles de personas. Escúcheme, Dios está buscando dos perfiles de personas en la Biblia. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca intercesores. Qué lindo que todos podamos decirle: Señor, heme aquí. Heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Estás buscando un adorador? Aquí estoy, Señor. Yo estoy para adorarte, no solo con mi boca, sino también con mis hechos, con mi obediencia. Aunque venga la tentación, aunque vengan las ofertas, Señor, te quiero adorar con mi vida. Y yo proclamo esta iglesia una iglesia de adoradores. Recuerden la enseñanza de hace 8 días. Entonces Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Eso dice que hay otra clase de adoradores que no son en espíritu y en verdad. Por eso el Señor dijo en otro pasaje: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ayunos como estos debemos aprovecharlos y decirle: Señor, yo quiero ser sincero delante de ti. Levántame como un verdadero adorador delante de tu presencia. Que cuando yo te adore, no sea fuego extraño, sino que mi adoración halle gracia delante de tu presencia. Pero también el Señor está buscando intercesores, quien se ponga en la brecha. Y la palabra intercesor habla de estar entre dos partes, rogar a favor de alguien, suplicar, pedir, restaurar. ¿Sabe que el intercesor rompe con la indiferencia que tanto se ve en el mundo? El mundo está lleno de indiferencia. Si yo estoy bien, lo siento. Que fulano está mal, no es mi culpa. Que mire a ver qué hace. Que la prostituta está allá, de malas, eso sí, ¿quién la manda a hacer eso? Mire ese hombre drogadicto, eso sí, ¿para qué se puso a meter droga? Y hasta nos volvemos jueces. Pero el intercesor es alguien que suplica por esas personas.
que le duele esa persona. Entonces quiero decirle algunas cosas importantes con base en esta palabra, porque vamos a considerar el perfil del intercesor que Dios está buscando cuando de manifestar su gloria se trata. Amén. Entonces lo primero, yo quiero tomar como base, porque ahí no voy a ahondar, pero quiero unirlo con lo que hablé hace 8 días y lo que le estoy diciendo ahora. Por supuesto que Ezequiel era de la familia sacerdotal, y lo primero que debe tener un intercesor es integridad delante de la presencia del Señor. Ese no es un primer punto, pero creo que debe ser obvio para todos que el intercesor debe ser una persona íntegra. Isaías 59:2 dice que los pecados hacen división entre Dios y el hombre, hacen que se oculte su rostro para no oír. Entonces un intercesor no puede darse el chance de estar haciendo con su vida cosas raras, como dije hace 8 días, de acomodando la doctrina. El intercesor no se puede dar esos lujos, porque entonces cerraría los cielos y su clamor no llega delante de la presencia del Señor. El intercesor está conectado con el cielo. El intercesor busca la comunión con Dios. El intercesor es sensible a la presencia de Dios. Coloca una predicación y la escucha. Va en el Transmilenio y coloca sus audífonos, escucha una predicación, coloca adoración en su casa. Es una persona que se lee un libro más. Es aquel que está leyendo la Biblia juicioso en un año. Es esa persona que pone atención a los ayunos. Es esa persona que se hace sensible a la presencia del Señor. ¿Me hago entender? Ahora, teniendo en cuenta eso, hoy aprenderemos sobre la vida y el oficio del intercesor. Lo primero que les quiero decir, y este sí es el punto 1, es que un intercesor siente lo que Dios siente por los perdidos. Un intercesor siente lo que Dios siente por los perdidos. Entonces, vemos que este intercesor permanece en la tarea a pesar de la adversidad. Le estoy diciendo que siente el dolor por los perdidos, ¿verdad? Pero debe permanecer. Cuando usted mira Ezequiel capítulo 1, versículo 1, dice: estando yo en medio de los, en el año 30, estando yo en medio de los cautivos, junto a la orilla del río Quebar, dice que vio los cielos abiertos y vio visión de Dios. Eso dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Entonces Ezequiel estaba en el año 30 del cautiverio. Llevaba 30 años. Escúcheme esto. Ezequiel llevaba 30 años que lo habían arrancado de su tierra, que lo habían arrancado de su pueblo. Ya no veía el templo, ya no estaba con los demás sacerdotes, no veía los muros de Jerusalén, no tenía su cultura, no tenía sus costumbres, no tenía su gente. Estaba por 30 años en un lugar apartado. Con alguien hablamos estos días, los cambios culturales son drásticos. Si a cualquiera de ustedes de repente le tocara irse a vivir al África, seguro que sería tremenda las costumbres. Adaptarnos a una nueva costumbre es impresionante, donde no hay sancocho, no hay bandeja paisa, no hay mojarra frita, no hay tamal, no hay huevos pericos. No sé si alguna vez le compartí cuando Dios me permitió estar en Singapur y nos llevaron allá a un lugar de comidas y eran un poco de caldos y cosas, y uno dice: ¿y eso qué es? Debe ser tenaz que a uno lo saquen de una tierra y se lo lleven para otra, ¿sí o no? Y Ezequiel llevaba 30 años, escúcheme, Ezequiel llevaba 30 años en ese lugar, y estando allí se evidencia, yo no sé si se puede colocar el versículo 1, ayúdenme por favor. Se evidencia que Ezequiel perseveraba en la comunión con Dios. Yo le pido al Espíritu Santo, y quiero ser bien entendido por todos, que el Señor nos ayude
a no caer en esos vacíos de desánimo, en esos vacíos que, ay, no siento ir, no siento hacer, no siento. No, la vida no se puede guiar por sentimientos. Recuerdo que alguna vez les decía que cuando estábamos pagando la casa, los muchachos en la casa todavía estudiando, llegaba la cuota del apartamento, de la casa, llegaban los servicios y uno no siente pagar. Uno no siente pagar. Entonces uno llama al banco y dice, mire, es que este mes no siento pagar. Y entonces el gerente me dijo, tranquilo, señor Santiago, si usted no siente pagar, no pague. Sienta o no sienta, necesitamos pagar, ¿sí o no? Entonces, Ezequiel es un reflejo del carácter de un intercesor que desarrolla una comunión con el Espíritu Santo constante, de tal manera que mantiene esa fortaleza y esa sensibilidad a la obra y a la voz del Espíritu Santo de Dios. Decimos amén a eso. No anda embolatado, no se llega arrastrando a un culto porque se ha pecado, porque se hacen cosas. No, hay una comunión constante, constante. En la casa, en el trabajo, hay una comunión. Entonces, Ezequiel está cautivo 30 años, pero dice que estando junto a la orilla del río Quebar, los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Mire lo que es la tarea de un intercesor. Un intercesor mantiene permanece en la tarea a pesar de la adversidad. Se mantiene ahí. Entonces yo oro al Señor para que esta iglesia sea una iglesia intercesora y sea una iglesia que desarrolla comunión con Dios, constante, firme. Venga la adversidad, pasó algo en su casa, Dios nos guarde, pasó algo en el trabajo, pasó algo con su salud, pase lo que pase, su fe y su comunión con Dios no depende de la salud, ni del trabajo, ni del dinero. Usted sabe que tiene una comunión con Dios. Ese es Ezequiel. Ahora, estando en este primer punto, que el intercesor siente lo que Dios siente por los perdidos, a Ezequiel le dolió la ausencia de la gloria de Dios. Y mire que ahí entramos en algo bien importante. Ezequiel ve con dolor cómo la gloria de Dios abandonó el templo. Eso está en el capítulo 10. Solo le voy a hablar de Ezequiel. Los versículos 18 y 19. Dice el texto: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos como ellos salieron. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. En este momento Ezequiel está viendo una visión dolorosa. Él ve cómo la gloria de Dios abandonó el templo. Eso no lo había visto nadie físicamente. Sencillamente descuidaron la presencia de Dios. Usted sabe que hubo 3 deportaciones, 605 en el año 597 y 586. Lo llevan y no sabían por qué. De hecho, algunos le echaron la culpa a Dios y otros estaban profetizando, diciendo que eso era solo unos mesecitos y ya regresaban. Pero el Señor le muestra a Ezequiel por qué vino el cautiverio. Porque mi pueblo descuidó mi gloria, dice el Señor. Mi pueblo descuidó mi gloria. Entonces a Ezequiel le duele la ausencia de la gloria de Dios. Sabe que el primer cuidado que tiene un intercesor, y por eso le estoy hablando a toda la iglesia, es cuidar la gloria de Dios. Hay detalles. Escúcheme. Quiero
hacerme entender. Y tómemelo con amor, pero recíbalo. Yo puedo venir a la iglesia sin la gloria de Dios. Yo puedo pretender tener una vida cristiana lastimando la relación con el Espíritu Santo. Cuando yo camino con cosas por debajo, cuando justifico algunas cosas, cuando discuto con mi esposa, si soy injusto en la casa, si en el celular yo estoy mirando cosas que no debo mirar. Escúcheme, esta es una de las trampas más importantes o más fuertes en esta época. ¿Qué miramos en el celular? Y no nos digamos mentiras, ¿sí o no? Esa es una de las luchas más tremendas. Entonces, si yo estoy allá en el baño viendo cosas que no debo ver, en mi cuarto, teniendo murmuración, manejando una doble vida por ahí, una caretica por aquí, yo dejo a todo mundo sano, pero la gloria de Dios no está en mí. Escúcheme, la gloria de Dios no está sobre mi vida. Quiero hablarle a la iglesia que en el nombre de Cristo Jesús le prestemos atención a esos detalles, para que todo lo que nosotros hagamos provoque la gloria de Dios. Provoque la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y yo anhelo y clamo al Señor que cada creyente que me está escuchando aquí y a través de las redes sociales, todos los días caminemos bajo la nube de la gloria de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Entonces yo tengo que tener cuidado cómo miro a una mujer. Tengo que tener cuidado qué hablo. Tengo que tener cuidado cómo manejo el dinero. No quedarme con lo que no me pertenece, no justificar cosas, para que la gloria de Dios esté sobre mi vida. Entonces, el intercesor le duele la ausencia de la gloria de Dios, la percibe. Entonces puede percibir si la gloria de Dios no está en su vida, si no está en su casa, si no está en la iglesia, si no está en el barrio, si no está en el país. Entonces le duele la ausencia de la gloria de Dios. En otras palabras, la meta del intercesor es que cada vida esté bajo la gloria de Dios. Yo he visto unas intercesiones raras, muy emotivas y de mucha palabra profética motivadora. Dios te va a dar esto, Dios te va a decir esto. Pero Dios también confronta. No sé si les conté, pero yo tuvimos una experiencia el año pasado. Estábamos en cierto lugar ministrando. Y yo me paro frente a un hombre de Dios, frente a un pastor, estaba ahí, y empiezo a orar, y el Señor me empieza a mostrar el corazón del hombre. Y Dios me da una palabra para esa persona. Y me dio angustia, porque la palabra no era Dios te va a prosperar ni Dios te va a bendecir. Si no cambias, ajustaré cuentas contigo. Y era una palabra tremenda. Y vino la palabra. Y a mí me dio cosa, me dio como angustia. No es fácil a veces dar una palabra cuando es del Señor. Y hay que tener cuidado de no estar diciendo palabras por decirlas. Y terminó, yo vi, la esposa estaba al lado derecho, empezó a llorar. Y terminó todo y a mí me dio cosa. Y el hombre se me acercó. Me dijo, pastor, gracias por esa palabra. Es lo que estoy viviendo. Esa era la palabra que necesitaba. Necesitaba que Dios me hablara así. Mire lo tremendo. Y la palabra es que Dios anhela que todos valoremos su gloria. Yo le voy a suplicar que por sobre toda petición, escúcheme, por sobre toda petición que usted tenga de sus hijos, de su trabajo, de su bendición, mire, eso es bueno, pero que la principal petición de su vida sea que sobre mi vida esté la gloria de Dios. Wow. Vamos a la fija. Entonces mire cómo a este hombre le duele la ausencia de la gloria de Dios, y entonces ve que su misión de vida
está en la vida de intercesión. Sabe que esa es su misión. En su corazón hay dolor por la condición desfavorable de otros. Él tiene dolor por su pueblo. El intercesor tiene dolor por los demás. Ama a los demás como a sí mismo. Él amaba a su pueblo. El intercesor se caracteriza por orar permanentemente a favor de aquellos que no conocen de Cristo o están en una profunda necesidad. Dios nos llama como iglesia a orar por los que no conocen de Cristo Jesús. Yo estoy orando constantemente. Y aquí no se trata de asuntos políticos ni respirar por la herida. Yo no voté por Gustavo Petro. No estaba de acuerdo con algunas cosas. Pero una vez está ahí mi oración por su conversión y la de su familia. Y yo clamo por ese hombre. Y alguna vez, y eso quedó registrado aquí, mucho antes de que fuera candidato a la presidencia, yo hablé de interceder por él. Y eso quedó grabado. Yo tengo que orar por él. Yo tengo que orar por los que están allá, el que me cae bien o el que me cae mal. Escúcheme, el intercesor no se puede dar el lujo de hacer acepción de personas. Escríbalo por ahí. Porque si usted ama a este y a este no, usted no tiene el perfil del intercesor. Alguna vez el Señor me puso a orar por los equipos de fútbol de Colombia. Orando por ellos. Oiga, oré por Millonarios. Eso sí es ser un buen intercesor. Carlitos, oré por Millonarios. Perdóneme, Carlitos. Cuando yo soy un intercesor, perdóneme, Manolito. Cuando yo soy un intercesor, no tengo tendencia de color, ni distinción de raza, ni de tendencia política. Que todos procedan al arrepentimiento. Yo oro por la alcaldesa. Yo le he escrito a la alcaldesa y ella me ha respondido. Yo hago cosas, mi esposa sabe. Tengo otra persona que es una persona muy intelectual, es muy conocida públicamente, es una persona con tendencia homosexual. Lo escribo, lo bendigo y me responde. Y hasta le mando saludos a mi esposa. Yo no me sesgo, no acepto el pecado, pero oro por todos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a levantarnos a hacer una iglesia intercesora por todos. ¿Sabe por quién es el que más tiene que interceder? Escúcheme, por el que más mal le cae. ¿Quién es el que más mal le cae? Pase horas orando por esa persona y notará la diferencia en el reino espiritual. Notará la diferencia. Que a usted le cae mal, y voy a hablar con hombre de lado a lado, que a usted le cayó mal Petro, saque una hora y ore por él. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo le cambia la cosmovisión de una persona. Que le cayó mal Álvaro Uribe, ore una hora por él. Que le cayó mal el ELN, que le cayó mal el que está aquí, que le cayó mal el de este lado. Escúcheme, levante un ayuno por esa persona y se va a dar cuenta. Escúcheme, se va a dar cuenta que ahí está la clave de la vida cristiana. Interceder por todos. Que usted vio que esta persona, que un político, pero que es homosexual, que que no sé qué, ore por esa persona. Clamemos por ellos. Clamemos por esas personas. El intercesor es aquella persona que siente dolor por los demás. Y vamos a orar hasta ver la respuesta en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. El intercesor es alguien con quien Dios comparte sus secretos. ¿El intercesor es qué? El intercesor es alguien con quien Dios comparte sus secretos. En otras palabras, Dios busca a sus intercesores para ejecutar su obra. Le voy a poner algunos ejemplos bíblicos.
Cuando usted mira Génesis 18, los versículos 17 y 18 dice así. Fue cuando el Señor fue a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de eso? Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Y dice, Dios no destruyó, dice la palabra que, perdón, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Abraham era un intercesor, dijo, no le voy a encubrir a mi siervo Abraham. Ese es un nivel alto. Ese es un nivel alto. Entonces mire cómo el Señor comparte sus secretos con los intercesores. ¿Quiere ver otro pasaje? Amós capítulo 3, versículos 3, perdón, Amós capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice la palabra en Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. A mí me aterra esto. Dios ha podido hacer todo sin el hombre. Todo. Dios ha podido hacer todo sin nosotros. ¿Qué tal yo aquí de pastor? ¿Qué haría el Señor sin su siervo Santiago Rodríguez? ¿Qué haría con esta iglesia? ¿Qué haría? Yo estoy aquí es por misericordia del Señor. Solo por gracia divina. No por mérito, es por gracia divina. Dios puede hacer todo sin nosotros. El Señor Jesucristo pudo haber venido aquí, desarrollar su ministerio y redimir a la humanidad sin contar con discípulos. Él lo pudo haber hecho. Pero mire Dios cómo en su misericordia cuenta con nosotros. Por eso cuando Dios lo busca a usted, no le saque el cuerpo. Nadie dijo nada. Yo creí que alguien iba a aplaudir, se iba a poner de pie, iba a decir amén, aquí estoy Señor. Esa es una de las luchas que le he dicho que yo tengo como pastor. Esta semana estuvimos sirviéndole al Señor en un lugar y en otro, enseñando, ministrando, aconsejando. Estaba revisando lo que viene para este año aquí en la iglesia como principal prioridad. Y le voy a servir al Señor con gozo. Trabajad en tanto que el día dura, la noche llega cuando nadie puede trabajar. Por eso cuando el Señor le habla a usted y usted dice, pero ¿cómo habla Dios? Dios habla a través del liderazgo, Dios habla a través de los pastores, Dios habla a través de alguien que le dice, oiga, le invito a que usted trabaje en los grupos vida, le invito a que usted trabaje en este frente. Espera a ver si, no, la verdad es que no me queda tiempo, es que no puedo, no, yo no le saque el cuerpo a Dios. Le dije que no le saque el cuerpo a Dios. Tercera vez, no le saque el cuerpo a Dios. No le saque el cuerpo a Dios. Para mí servir a Dios, ahorita, hoy es 5, el 1 de febrero que acaba de pasar, el 1 de febrero, por calendario, en la infinita misericordia del Señor, cumplimos 30 años de pleno ministerio con mi esposa. 30 años de servir al Señor, de tiempo completo. Y cuando empezamos, no había dinero, no habían muchas cosas. No nos hemos muerto de hambre, el Señor no nos ha dejado botado. Por si alguien Dios le está hablando de ir al ministerio a tiempo completo, no le haga cuentas a Dios, que Dios es responsable y Dios paga bien y Dios es responsable. Amén. Entonces, mire lo interesante, cómo Dios está ahí buscando siervos para revelar lo que va a hacer. Porque Dios cree en sus intercesores. ¿Cuántos creen que Dios cree en los intercesores? Dios le da un sentir especial por qué o quién orar a un intercesor. Y ese es un voto de confianza. Quiero que ores por este pueblo, ora por este municipio, ora por esta comunidad indígena, ora por este país, ora por esta familia. ¿Alguien ha tenido esa experiencia que Dios le ha puesto a orar por alguien por tiempo y tiempo y tiempo?
Eso es del Señor. Dios nos pone a orar por alguien, ¿verdad? Es decir, que el intercesor se convierte en un aliado de Dios. El intercesor es un aliado de Dios. Dios lo hace compañero en la tarea de la evangelización y transformación. Gracias, Pastor Carlitos, por esa palabra tan sencilla y práctica. Gracias. Un intercesor es sal y es luz. Ese es un intercesor. Me bendijo mucho la palabra. Entonces mire cómo es uno un compañero. Entonces el intercesor se caracteriza porque está conectado con los perdidos. Si usted encuentra un intercesor que solo intercede por allá por cosas raras, que ve por allá, sabe cuántos demonios hay en el infierno y ve por allá no sé qué y ve otra cosa y ve otra cosa, pero nunca tiene dolor por los perdidos, me reservo mi opinión sobre ese intercesor. Los intercesores es para la extensión del reino de los cielos. Lo digo y de verdad delante del Señor, no por gente aquí, sino gente que yo he visto por allá afuera. Y es verdad, no estoy usando un sarcasmo, pero hay gente que se vuelven intercesores y con cosas raras por allá, casi que entran en el terreno de lo supersticioso. Y no falta quien le enseña, y ahí resultaron gente con enseñanzas raras. No voy a decir nombres de esos maestros de enseñanzas raras para que no se le dé la curiosidad y se vaya por allá e intente buscarlos. Pero hay una gente con unas enseñanzas que uno dice, pero ¿de dónde las sacaron? Y vende todo en el reino espiritual. ¿Sabe cuánto le mide la cola al diablo? ¿Saben dónde compraron el tenedor del diablo? Ellos saben todos esos intercesores. Ven todo en el reino espiritual. Ven todo. ¿Eso para qué importa? Eso no tiene sentido. Esa no es la intercesión. Cuidado con la gente supersticiosa. Cuidado con la gente que ve cosas raras para formar doctrinas, porque así fue que se formaron los mormones con Joseph Smith, diciendo que tuvo una visión rara y allá se encontró con un ángel y con una especie no sé qué y que le dio un nuevo mensaje. No sobra decir que un buen intercesor tiene fundamento doctrinal y está bajo sujeción, porque así fue que se levantaron. Y así fue que empezaron las adventistas con Elena White y con cosas raras también. Y que por allá un ángel no sé qué. Mire las cosas raras. Hay gente que se pone a ver tanta cosa que se dejan engañar por demonios. No caiga en ese juego. Y vale la pena decirlo. ¿Les parece bien la advertencia? Usted me va a escuchar y yo le dije hace 8 días, le voy a hablar como pastor para que usted tenga cuidado y no sea engañado. Amén. Entonces, este es un intercesor que está comprometido con la evangelización. Mire cómo en la época de Ezequiel el pueblo había ido al cautiverio por pecado y falta de intercesores. Mire lo tremendo. Fueron al cautiverio porque hubo pecado, pero algo terrible, no hubo quien intercediera. Yo he dicho una frase muchas veces, no duele tanto la maldad del hombre malo como la indiferencia del hombre bueno. Se dice que el problema no son los malos, sino que el problema es la ausencia de ¿qué? Es la ausencia de buenos. ¿Cuántos aquí son creyentes y en su familia nadie más es creyente? Levante la mano, levante la mano. ¿Alguien más? Ustedes son los intercesores a través de los cuales la gloria de Dios va a entrar a su familia. Recíbalo en el nombre de Jesús. Usted es el intercesor. ¿Cuántos aquí tienen familiares que no son cristianos? Ahora puede que hayan eso. Bueno, gloria a Dios. Aquí hay gente que tiene toda la familia cristiana. Gloria al Señor por eso. Pero usted está llamado a interceder por esos familiares. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas que hay? Escúcheme. Que a veces hay choque con alguien de la misma familia y eso a veces el maligno provoca esas cosas para que uno se indisponga por el familiar y ahora diga, y ahora porque me hizo eso, ahora no voy a orar por él. El intercesor a veces se tiene que tragar sapos, perdonar, pasar la falta, porque sabe que tiene un objetivo espiritual y es ganar esa vida para Cristo.
Me hice entender, ¿verdad? Número 3. Lo primero que le dije es que un intercesor siente lo que Dios siente por los perdidos. Número 2. Un intercesor es alguien con quien Dios comparte. Y número 3. Un intercesor es alguien que afecta el reino espiritual. Dios pone gran responsabilidad sobre el intercesor. Y sabe, aún en el cautiverio, Ezequiel fue exhortado por Dios mismo para que cumpliera su labor de intercesión. A mí me ha asombrado esto. A mí me ha asombrado personas que están en una crisis, pero no pierden el objetivo de ser intercesores. Saben que tienen una misión de parte del Señor. No sé si usted recordará un testimonio de hace mucho tiempo atrás, pero fue real, de una joven que nació con un problema físico que le empezó a afectar su movilidad, de un hogar cristiano. Lo cierto es que queda cuadraplégica, está en una cama y todo el mundo dice, esa es una condición triste, dolorosa, y lo es. Es fuerte que una persona esté en esa condición, pero esa persona tuvo un encuentro personal con Cristo, esa muchacha, y él tenía comunión con la iglesia, con sus líderes, y Dios la levanta como una intercesora. Y entonces ella empezó a preguntar por unos, por otros, y comenzó a orar por esas personas. El testimonio real dice que cuando ella muere, cerca de 20 años, uno dice, mire, una vida triste, pobre, nacer enferma, vivir pocos años y morir enferma. Uno dice, eso es triste. Pero cuando pasa el funeral y llegan a su cuarto para levantar todas las cosas, dice que levantaron el colchón y encontraron 70 papelitos, y en cada papelito el nombre de una persona. Y se pusieron a mirar quiénes eran esas personas que estaban registrando esos papeles. Cuando se dieron cuenta, de los 70, más de 60 habían llegado a los pies de Cristo. En su cama, una intercesora cumplió su misión, cumplió la tarea. Y yo sé que aquí hay gente que ha pasado crisis, y en medio de la crisis yo lo he visto sirviendo y amando al Señor. Y yo quiero felicitarlos en el nombre de Jesús, porque siguen amando a Dios, siguen amando el servicio, siguen amando las vidas, siguen clamando. ¿Sabe que eso lo mantiene a uno fortalecido? Porque uno no pierde el objetivo. Pero cuando una persona pierde el objetivo y se ensimisma en su problema, se deprime. Pero cuando sigue cumpliendo el propósito, aún en medio de la crisis, recibe el consuelo y la fortaleza de Dios. Si usted está pasando en medio de una crisis, no se ensimisme en el problema. Ame a Dios, sírvale, dígale, Señor, te voy a servir. Si el enemigo quería verme achantado, quería verme arrumado y que no sirviera, le voy a dar una patada al diablo en el nombre de Jesucristo. Voy a amar al Señor y le voy a servir con todo mi corazón. Le servimos a Dios con toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire cómo en Ezequiel capítulo 33, versículo del 7 al 9, mire lo que le está diciendo el Señor a un intercesor. Recíbalo, intercesor. Ezequiel 33, 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste
tu vida. Es claro, ¿verdad? El intercesor es atalaya para interceder, para clamar y para proclamar el mensaje del Señor. ¿Usted sí sabía que uno predica para salvación y uno predica para condenación? ¿Cómo así, pastor? Claro, usted predica la palabra. El Señor le ama, Dios tiene planes con usted. El que lo recibe es para salvación, pero el que lo rechaza será para condenación. Y un día que estén delante de la presencia del Señor, no podrán decir que nadie les habló. El Señor les dirá: mira, te envié a mi hijo que te predicara y tú menospreciaste el mensaje. Que Dios nos guarde. Y yo suplico al Señor, y lo digo con fe y con verdad en esta hora, que todos los que estamos aquí amemos al Señor hasta el último instante de nuestra vida. Yo clamo al Señor que ninguno de los que estamos aquí nos condenemos, sino que amemos a Dios y caminemos con Él, y que el día que partamos recibamos la corona de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que con la autoridad de Dios, el intercesor arrebata al enemigo, arrebata vidas al enemigo. En otras palabras, un intercesor también se mide por el fruto en vidas, no por el color del tenedor del diablo, no porque vio por allá cosas raras. Un intercesor se caracteriza porque gana vidas a través de la intercesión y la evangelización. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que intercede en secreto, Dios se lo dejará ver en público. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ese intercesor que afecta al reino espiritual, es alguien que transforma ambiente. Diga, transforma ambientes. Ezequiel capítulo 37 deja ver el panorama claro de un intercesor. Usted está anotando la cita, ¿cierto? Este es un estudio que le estoy dando. Mire lo interesante. ¿Qué dice Ezequiel 37? ¿Se acuerdan de qué habla Ezequiel 37? Del valle de los huesos secos. Entonces mire lo que dice. Me dijo luego: hijo de hombre, en otras palabras, intercesor, todos estos huesos son la casa de Israel. Es como si Dios nos mostrara a Colombia con huesos secos de la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. ¿Leí bien o no? Y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mire, Ezequiel está frente al valle de los huesos secos, pero como es un intercesor, transforma el valle de los huesos secos en vidas, en seres vivientes. Los huesos se unen, les empiezan a subir tendones, carne, ahora lo tienen, y después profetiza vida sobre ellos hasta que son seres vivientes. Un intercesor tiene esa autoridad para transformar ambientes, sea de un barrio, sea de una ciudad. Podemos clamar delante de Dios hasta que los valles de huesos secos cobren vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que clamar. Alguna vez le contábamos, cuando ni siquiera existía el Ministerio de Cielos Abiertos, vivíamos allí en la cuadra mi madre en esa época, tantos ladrones, tantas cosas, y nos propusimos con mi esposa a clamar. Vimos muchas cosas, los vimos caer hasta baleados, porque fue verdad. Hasta que en esa época la cuadra fue transformada. Alguna vez me llamó una mujer, estábamos en Vida M,
en el consultorio del alma. ¿Quién fue conmigo al consultorio del alma? Carlitos, Javi, Rosalvita, Alex, mi Jenny. Qué experiencia tan linda, Liliana. Y llamó una mujer: pastor, es que necesito que me ayuden a orar porque este sector donde yo vivo es muy peligroso, es muy difícil y yo quiero que Dios me dé otro lugar para vivir. Y el Señor de una vez me dio la palabra para ella. No, yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar para que Dios la use a usted y transforme el ambiente donde está. Tan chévere que salir corriendo, ¿no? Eso es fácil, pero de valientes transformar los ambientes. Ay, Señor, sácame de esta empresa. Ay, Señor, sácame de este lugar. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que nos saque por salir corriendo? Perdóneme, actos de cobardía. Señor, si me pusiste aquí, ahora úsame para cambiar este ambiente. Quiero ser un intercesor para transformar el ambiente de mi empresa, de esta fábrica, de esta institución educativa. Voy a clamar hasta ver un milagro de parte del Señor. Entonces ahí sí entendemos por qué Dios nos puso allí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Y entonces vemos que ese intercesor, que es alguien que afecta al reino espiritual, escúcheme esto bien, ese intercesor tiene la meta de provocar la gloria de Dios. ¿Se acuerda que la gloria de Dios había ido del templo? Pero mire ahora lo que dice Ezequiel capítulo 43, los versículos 1 al 5. Escuche bien la palabra del Señor. A eso viene uno al ayuno, a estudiar la palabra, ¿sí o no? Mire lo que dice Ezequiel. ¿Sí tiene su Biblia? A ver, muéstrame su Biblia. Su Biblia, su Biblia, su Biblia, su Biblia, su Biblia. Su Biblia, su Biblia. Ezequiel capítulo 43, 1 al 5. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente. ¿Por dónde la vio ir? Y ahora viene otra vez la gloria de Dios del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Que Colombia resplandezca a causa de la gloria de Dios. Denles aplauso al Señor. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, cuando se abrió el cielo, ¿se acuerda? Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Esa es la labor de un intercesor. Hasta que nuestra vida sea llena de la gloria de Dios. Diga, hasta que mi vida sea llena de la gloria de Dios. Hasta que mi familia sea llena de la gloria de Dios. Alguien tiene que clamar aquí hasta que su familia sea llena de la gloria de Dios. Y el que toma licor ya no lo tome. Y el que cree en ídolos ame la presencia de Dios. Y el que vive por allá chueco con un amante y sin casarse, corrija su camino delante de la presencia del Señor. Y aquel que tiene temores y quizás va donde los brujos, tal vez usted tiene un familiar así, pero usted como intercesor va a clamar hasta que ese familiar sea lleno de la gloria de Dios. Esa es la tarea en el nombre de Jesús. No, yo soy cristiano, ya dejémoslos allá, ellos verán qué hacen. No, ahora que en mí está la gloria de Dios, es para que yo transmita la gloria de Dios en mis familiares. ¿Cuántos toman la palabra para empezar a orar por un familiar? Hasta que ese familiar sea lleno de la gloria de Dios. Hasta que su familia sea llena de la gloria de Dios. Hasta que la iglesia sea llena de la gloria de Dios. Y vamos a orar para que este año las redes de pastoreo, para que este año todo frente de la iglesia esté lleno de la gloria de Dios.
en el nombre de Jesucristo. Yo vengo clamando de tiempo atrás, Señor, que en los grupos vida hayan sanidades, milagros, liberaciones, prodigios, restauración de vidas, que cada líder pueda correr con buenas noticias. Mire lo que está pasando en esta red de pastoreo, mire Dios cómo se está manifestando, mire las vidas cómo están siendo transformadas, mire cómo los cautivos son libres, los afligidos son consolados, los perdidos son hallados, porque ahí está la gloria de Dios. En la sangre de Cristo, donde está la gloria de Dios, no hay liderazgo estéril. Todos tenemos que terminar este año con botín. Dije que todos vamos a terminar este año con botín. Vamos a terminar con testimonios. Vamos a terminar con ofrendas. Señor, me diste una red de pastoreo, me diste un grupo de vida, me pusiste para servirte aquí. Señor, te traigo la ofrenda, te traigo los milagros, te traigo todo lo que sucedió para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza en el nombre de Jesús. Así tiene que ser en el nombre de Cristo, hasta que la iglesia se llene de la gloria de Dios y hasta que Colombia se llena de la gloria de Dios. Yo veo que Dios está respondiendo en intercesión por Colombia. Y no hablo más cosas porque alguien me puede interpretar mal, pero sé que Dios está cuidando de Colombia. Dios ama Colombia y vamos a clamar por un avivamiento sobre esta tierra, porque gente que está en la política, en el deporte, en sectores financieros, en lugar de privilegio, conozcan de Cristo Jesús. Y lo vamos a ver por la sangre del Cordero Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos en el nombre de Cristo. Colóquese en pie. Dios está aquí. Esta es la labor del intercesor. Hemos desarrollado la lección número 1. Y aquí tengo preguntas para el taller sobre cómo interpreta usted la tarea del intercesor. ¿Hay en usted anhelo de conocer más de la labor del intercesor? ¿Qué anhelaría conquistar como intercesor? Entonces, vamos a hacer una oración delante de la presencia del Señor. Usted que dice: en mi corazón arde la intercesión. Usted que dice: yo no sé por qué yo lloro por las prostitutas, por qué me duele la gente en la calle, por qué me duelen los homosexuales, las lesbianas, por qué no puedo sentir ese odio, sino que siento dolor por un político, por cierta persona. Y tal vez usted se ha despertado en las madrugadas, ha sentido dolor por alguien. El intercesor siente un dolor aquí por los perdidos, siente aflicción, le duelen los demás, y entonces pasa noches orando por la gente, hace ayunos por los perdidos, clama delante de Dios porque otros conozcan al Señor. Ese jefe es duro, pero no cae en el juego de odiar al jefe. Dice: Señor, que ese hombre te conozca a ti. No dice que el Señor lo saque de ese colegio porque ese colegio es malo, ni que esa universidad es mala. Señor, hazme luz y sal como intercesor en esa universidad, en ese lugar donde me has puesto. El intercesor no es indiferente, el intercesor siente dolor por los perdidos. Cierre sus ojos. Si hay alguien con esos indicios, yo quiero que venga al altar. Quiero orar por su vida, por los intercesores, por usted que dice: yo siento dolor por las almas, yo siento dolor por esas personas. Estoy hablando de los intercesores bíblicos que están enfocados en lo correcto, en la evangelización, en los perdidos. Un intercesor viene, se postra de rodillas y comienza a gemir delante del Señor. Usted no espera que yo le dé una palabra ni que le diga nada, porque el intercesor siente dolor, el intercesor gime
Espíritu Santo de Dios, levanta intercesores en esta iglesia. Levanta una iglesia intercesora. Ahora ahí donde están, Espíritu Santo, pon un sentir de tu espíritu por quien orar. Pon en el corazón de algunos las prostitutas, en el corazón de otros los habitantes de calle. Pon en el corazón de otros la lesbiana, los homosexuales. Pon en el corazón de otros políticos. Pon en el corazón de otros las familias destruidas. Pon en el corazón de otros, Señor, los niños que son violados, que no tienen papá, que no tienen mamá. Pon en alguien aquí dolor por los jóvenes que están en los reformatorios. Un dolor de gemir. Ahora ven, Espíritu Santo, y pon ese dolor. Pon esa inquietud, esa visión, con lágrimas. Déjale sentir el dolor que tú sientes. Déjale sentir el dolor que tú sientes por los perdidos. Embarázalos. Shama Kandaria Sai, embarázalos. Embarázalos. Embarázalos, Señor. Pon compasión por los empresarios. Pon compasión por hombres alcohólicos. Pon compasión por mujeres cabezas de familia. Pon compasión por deportistas, por artistas. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, revélate ahora en estas vidas. Por un sentir, que sea tu toque y no el del hombre, ahora mismo en el corazón de ellos. Señor, Señor, ministra, pon dolor por los perdidos. Pon dolor por los perdidos, pon dolor por los perdidos, como nunca antes lo habían sentido. En la madrugada, en la noche, Señor, que cuando veas a prostituta, la vea con tus ojos, como tú viste a la mujer samaritana, como viste a la mujer adúltera. Espíritu Santo de Dios, comienza a poner ese sentir en el corazón de este pueblo. Comienza a sentir ese dolor por cada una de estas personas. Señor, yo tomo las palabras que Joan Sebastián me decía, este joven, y lloro por él. Impongo mi mano sobre su vida. Este joven me decía, siendo un chico que llegó aquí a la puerta con una caja de embolar, y un día lo atendimos y llegó aquí, criado por el bienestar familiar. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene familia. Y yo agradezco a todo aquel que lo ha bendecido, porque este muchacho ha mostrado sinceridad. Hace 8 días me dijo, pastor, yo quiero que Dios me bendiga y que me dé recursos para ayudar a muchos jóvenes y niños que viven mi misma condición. Señor, no en vano tú lo has traído. Yo impongo mis manos sobre este muchacho. Espíritu Santo, visítalo. Llénalo de tu gloria. Toma el anhelo de su corazón de bendecir a otros, de ser un canal, un instrumento en tus manos, para que niños y jóvenes desamparados reciban afecto, reciban abrigo, reciban pan. En el nombre de Jesucristo, hoy 5 de febrero del año 2023 te pido ese milagro. Abre esa puerta de bendición. Por la sangre de Cristo, visítalo, Señor. Visítalo. Visítalo. Señor, revélate en cada vida que está aquí. Revélate, siga orando por esas vidas. El intercesor pasa horas clamando.
El intercesor no tiene afán. Él clama, él gime, él siente dolor por los perdidos. Señor, llena este pueblo. Llena este pueblo. Llena este pueblo. Y alguien que esté en el puesto, que tenga familiares que no son cristianos, levante su mano. Levante su mano usted que está allá en el puesto. ¿Quién le cae mal? ¿Quién odia? ¿A quién odia? ¿Por quién no oraría? Usted que está también a través de las redes sociales, ¿por quién no oraría? Comienza a orar por esa persona. Comienza a orar por ese político. Comienza a orar por ese deportista. Comienza a orar por ese jefe. Tal vez fue una persona que le hizo daño, pero en la sangre de Cristo, en la medida que oramos, se rompen cadenas, se rompen ataduras, se sanan heridas. Vamos, comienza a orar. El Señor está aquí. El Señor está tomando esta oración. En el reino sobrenatural está sucediendo un milagro extraordinario cuando usted abre su boca y comienza a clamar por esa vida. Ore por ese familiar, ore por esa vida. Usted que está allí en la silla, levante sus manos y ore por esa vida. Diga: Señor, yo te clamo que esa vida te conozca a ti. Yo te clamo que esa vida llegue al conocimiento tuyo. Yo te clamo que esa vida proceda al arrepentimiento. Dame amor por estas vidas en el nombre de Cristo. Señor, yo te pido que levantes una iglesia intercesora que provoca tu gloria sobre sí mismo, sobre su familia. Alguien que diga: yo provoco tu gloria, Señor, sobre mi familia. Vamos, clame por eso. Clame por eso. El Señor está tocando vidas. El Señor está aquí embarazando vidas, levantando intercesores, los Ezequiel de esta época, que provocan que la gloria de Dios regrese de donde se ha ido. Ministra, Señor, envuelve, Padre, con la gracia, el fluir y la presencia de tu Santo Espíritu. Levanta una iglesia intercesora. Ahora todos clamemos por Colombia. Diga: Señor, bendice a Colombia. Quédese ahí de rodillas si quiere, pero alguien clame por Colombia. Vamos, clamemos por Colombia. Bendecimos a nuestro presidente. Si algo te clamamos es que nuestro presidente Gustavo Petro tenga un encuentro real y personal con Cristo Jesús. Ábrenos puerta como iglesia para hablarle a este varón, para un día encontrarnos con él, Señor. Aunque tiene mucha escolta, provoca milagros, Señor. Danos la bendición de estar frente a un hombre como Roy Barrera, estar frente a una mujer como esta mujer Miranda, que ha perseguido la iglesia. Señor, Claudia López, Clara López, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a ir, Padre, y bendecir a estas personas que lo necesitan. Dejamos a un lado el odio, el resentimiento, la pasión política, la pasión deportista. Dejamos todo eso a un lado en el nombre de Jesucristo, para levantarnos a cumplir el ministerio de la intercesión por cada persona que en este país te necesita. Señor, desatamos de tu gloria sobre Colombia. Clamamos que sea un país lleno de la gloria de Dios. Espíritu Santo, Señor amado, bendice los ministros, bendice, Señor de la gloria, rectores de colegio, de universidades, decanos, bendice las fuerzas militares, los que están en una cárcel, que tengan un encuentro real y personal contigo, los que ahora mismo están hospitalizados. Bendice a Colombia, bendice a los empresarios, bendice a los habitantes de calle, bendice a las prostitutas, bendice a los chicos que están en un reformatorio. Clamamos que Colombia se llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Bendice, Señor, este país, un avivamiento, cielos abiertos sobre Colombia. Ore por el departamento donde usted nació, el municipio donde usted nació. Diga que su tierra es bendita, su tierra llena de la gloria de Dios. Vamos, clame delante de Dios. Diga: Señor, mi barrio es lleno de la gloria de Dios. Mi empresa, el negocio, la institución donde trabajo es llena
de la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Te clamamos, Padre, que nos ayudes a cumplir el ministerio de la intercesión en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor.